Capítulo 11. Obviamente Eric no debería haber besado a Kyle. No es que no haya sido agradable. ¿Agradable? Jesús. Había sido una sacudida de la tierra. Había sido afirmante. Hacía más de un año que no lo besaban, y nunca lo habían besado así. No había podido dejar de sonreír ni de tocarse los labios durante todo el trayecto en taxi hasta su casa. Pero el hecho de que haya sido un beso infernal no significa ¡ouch! Eric se sacudió el bloqueador y se quitó la máscara. ¡Ey! ¿Quieren irse a la mierda con esos tiros a la cabeza? Gritó a todos los que estaban en el hielo a la vez. Eso duele, carajo. Lo siento, Benny, dijo Matty, patinando hacia él con expresión de preocupación. Ese se me escapó. Eric suspiró mientras se frotaba la frente. En realidad debería haber prestado más atención. Odiaba lo distraído que había estado todo el entrenamiento. Ten más cuidado, refunfuñó, mientras se ponía de nuevo la máscara. Estaba agotado. No solo se había quedado fuera más tarde de lo habitual anoche, sino que también había sido completamente incapaz de dormir después de llegar a casa. Su cuerpo había zumbado con adrenalina después de ese beso. Su mente se había agitado con las posibilidades de lo que Kyle le había ofrecido tan casualmente, sin ataduras. Eric sabía lo que eso significaba, amigos con beneficios o lo que sea. Él nunca había tenido eso antes y no estaba seguro de poder tenerlo. No era realmente su estilo. Pero tampoco podía pedirle más a Kyle. El sexo con un hombre mayor era una cosa, una relación con alguien 15 años mayor que tú era otra. Así que la noche anterior se había convencido de que no aceptaría la generosa oferta de Kyle. Luego, se había a su manera habitual y eficiente. Sin embargo, ni siquiera ese alivio había sido suficiente para adormecerlo, y se había quedado dando vueltas en la cama durante horas. Eric necesitaba concentrarse. Su equipo era el cuarto de su división y mañana salían de viaje para enfrentarse a rivales difíciles. Su promedio personal de goles en contra estaba lejos de ser el mejor, pero tampoco era abismal. Todavía estaba en camino de terminar esta temporada, de terminar su carrera con dignidad. También le gustaría mantener algo de dignidad en su vida personal. Salir con un hombre mucho más joven lo convertiría en una crisis de la mediana edad andante, y Eric realmente no quería ese tipo de atención. No podía digerir la idea de ser un hombre recién divorciado que se recupera con una cosa joven y bonita. Y luego estaba el hecho de que Kyle era un hombre. El entrenador Murdoch hizo sonar su silbato. Tráiganme esas redes, Farmer, Woody, ladró a dos de los novatos. Agarren una red, empújenlas hasta los bordes del círculo de aquí. Señaló con su bastón el círculo de la esquina a la izquierda de Eric. Eric patinó hacia Carter, para apartarse del camino de Woody. Carter golpeó con el puño el bloqueador de Eric y dijo: «Pista diminuta. Te encanta la pista pequeña. ¿Por qué soy mejor en ella?» Eric tomó un disco con su palo de portero y empezó a batear de un lado a otro del hielo. He sido una mierda en este entrenamiento. ¿Alguien te mantuvo despierto anoche? El disco se le escapó a Eric. No, mintió. En el vestuario parecías un poco... Carter agitó una mano de una manera que sugería absolutamente nada que Eric pudiera descifrar. Soñador. Te estás inventando una mierda. Carter señaló sus propios ojos. Estos no mienten. Aparentemente lo hacen porque... Bien, caballeros, gritó el entrenador. Vayan al círculo. Un portero en cada red y haremos ejercicios de 1 contra 1 hasta que les diga que paren. Eric patinó hacia la red más lejana. Cuando pasó junto a Tommy le dio un codazo y le dijo: «Acaba con ellos. Tú lo sabes». Los jugadores se reunieron a un lado del círculo y el entrenador envió a 2 jugadores a luchar entre sí por el disco y a intentar disparar a una de las redes. Eric solía disfrutar de estos ejercicios, pero la pequeña superficie de hielo hacía que nunca pudiera relajarse.
Tenía que mantenerse concentrado en la acción porque ésta nunca se alejaba más de unos pocos metros de él. Hoy se sentía agotado. A Eric no le gustaba que le marcaran durante los entrenamientos, como tampoco le gustaba durante los partidos. Pero su capacidad de parar discos dependía mucho más de su estado mental que de su estado físico, y hoy su estado mental era una mierda. Incluso los novatos le estaban marcando. Cuando por fin terminó el ejercicio, el entrenador de porteros, Quinn Cameron, le indicó a Eric que se acercara al banquillo. ¿Qué pasa, Eric? Eric se levantó la máscara. No dormí bien anoche. Eso explica por qué tienes mala cara. Quinn lo estudió frunciendo el ceño. No estás durmiendo. Eso no es propio de ti. Lo sé. ¿Eso es todo? Eric se encogió de hombros. Creo que sí. ¿Cómo está tu cabeza? Ese disparo de Matty parecía potente. No fue tan malo, solo estoy de mal humor hoy. Quinn sonrió. Viene con la edad. Sí, sí. Quinn solo tenía 10 años más que Eric, pero parecía mucho más viejo. Caminaba con una notable cojera a consecuencia de un fuerte golpe que le había destrozado el tobillo cuando él mismo había jugado en la National Hockey League. Le habían reemplazado la cadera cuando tenía la edad de Eric y, gracias a los años de recibir golpes en la cabeza como el que Eric acababa de minimizar, era propenso a los mareos. Eric había tenido su cuota de lesiones a lo largo de los años. Su hombro izquierdo era una fuente frecuente de dolor, pero había estado relativamente bien desde la última operación a la que se había sometido. Hacía todo lo que podía fuera del hielo para equilibrar el castigo que su cuerpo soportaba sobre el hielo. Sus compañeros de equipo se burlaban de él por estar un poco obsesionado con su salud, pero Eric no quería acabar como Quinn. Si el yoga, el sueño y la alimentación limpia le daban una oportunidad de evitarlo, lo mantendría. Este era el cuarto entrenamiento consecutivo en el que Eric había planeado decir a sus entrenadores que se retiraría después de esta temporada. Sería tan fácil pedirle a Quinn ahora mismo que reuniera a los entrenadores para que Eric pudiera decírselo. Pero no se atrevía a pronunciar las palabras. La verdad es que tenía miedo. Una vez que lo anunciara, sería real. Por muy seguro que estuviera en su corazón de que era la decisión correcta, no estaba preparado para que fuera real. Su cerebro estaba muy desordenado hoy. Su miedo a alejarse del hockey guerreaba con el miedo a su deseo por Kyle. Estos pensamientos se arremolinaban con el estrés de su mala actuación en el entrenamiento de hoy, el regocijo de explorar por fin su sexualidad y la aterradora incertidumbre que le deparaba su futuro. Realmente necesitaba una siesta. Decidió, después de ducharse y vestirse, ir caminando desde la arena hasta su casa. Esperaba que el aire fresco y el ejercicio adicional le ayudaran a despejar la cabeza. Mientras caminaba, trató de pensar razonablemente en lo que Kyle le había sugerido. Desempaquetó los hechos y los ordenó en su mente. El primero era que le gustaba a Kyle, se sentía atraído por él y parecía que la atracción era mutua. El segundo hecho era que Kyle parecía tener una relación muy poco complicada con el sexo y se había ofrecido a tener relaciones con Eric. El tercer hecho era que a Eric le ponía nervioso tener sexo con un hombre, o con cualquiera en realidad. Solo lo había hecho con Holly desde que era un adolescente y no había sido muy a menudo durante sus últimos años juntos. El cuarto hecho era que no podía imaginarse enrollándose con algún desconocido. Simplemente no le atraía, de hecho le repugnaba. Hecho número 5. La idea de tener sexo con Kyle no le repugnaba en absoluto. Eric estuvo analizando estos hechos durante todo el camino a casa. Examinó cada uno de ellos barajándolos como si fueran cartas y esperando que apareciera un curso de acción claro. En lo que seguía atascado era en que no estaba seguro de lo que significaba que quería tener sexo con Kyle. Sabía que era un simple problema de lógica. A Eric Bennett solo le gustaba tener sexo con personas por las que sentía algo. Eric Bennett quería tener sexo con Kyle, por lo tanto...
Esa era la razón por la que no podía tener sexo con Kyle. A menos que pueda. Maldita sea. Cuando Eric llegó a casa, subió corriendo a su habitación y se derrumbó en su cama. Era tan suave y maravillosa y solitaria. Finalmente, cuando tuvo ganas de volver a moverse, se quitó la ropa y se acomodó bajo las mantas. Cuando cerró los ojos, recordó cada detalle del beso con Kyle de la noche anterior. El calor de la lengua de Kyle y la fría presión de sus dedos donde había tocado la mandíbula de Eric. La dulce forma en que se había reído cuando Eric se había inclinado ávidamente para obtener más. Eric se sonrojó. ¿Estaba Kyle pensando en ese beso tanto como él? Probablemente no. Sentía la piel caliente por todas partes y se quitó las mantas. Normalmente no era algo cotidiano para él, pero su mano encontró el camino hacia su erección y comenzó su rutina habitual de bombeos rápidos y duros. Se corrió rápidamente, como siempre, atrapando su descarga en la mano. Mientras se lavaba en el baño unos minutos más tarde, se preguntó cómo sería que el sexo fuera algo que no solo intentara superar, que la liberación sexual no fuera simplemente un mantenimiento que él proporcionara a su cuerpo, como recibir un masaje o estirarse. Nunca había sido aventurero en la cama y nunca había alargado deliberadamente sus sesiones de pajas. Se centraba en alcanzar el orgasmo y en la forma en que su cuerpo respondía a la liberación de la tensión. No tenía dudas de que Kyle podía enseñarle exactamente lo bien que se podía sentir en el sexo. Últimamente su imaginación lo había sorprendido con fantasías detalladas, en las que Kyle lo seducía y le sacaba orgasmos lentamente. Esa mañana, mientras preparaba el desayuno, se había distraído completamente con una ensoñación tan vívida que prácticamente podía sentir las caricias de Kyle. Y eso fue después de que los recuerdos del beso de la noche anterior le obligaran en la ducha. Se había imaginado palabras sucias y seductoras en la voz ligera y juguetona de Kyle mientras se acariciaba a sí mismo, y luego jadeó el nombre de Kyle mientras la liberación de Eric salpicaba el azulejo oscuro de la ducha. Quería que fuera real, todo ello. Quería que Kyle eliminara su ansiedad por tener intimidad con un hombre y quería recompensar a Kyle por sus esfuerzos. Quería ser bueno para complacer a un hombre, ser bueno para complacer a Kyle. Y quería dejar de pensar en esto. Estaba perdiendo el control de sí mismo y odiaba esa sensación. Tal vez la única manera de extinguir los pensamientos era haciendo algo al respecto. Y lo que Kyle le había ofrecido no era un enganche ni una relación. Era instrucción y paciencia, y podría ser exactamente lo que Eric necesitaba. Le gustaría tener a alguien más con quien poder hablar de esto. Rara vez buscaba una segunda opinión sobre algo, pero en este asunto en particular le vendría bien un consejo. Scott, por supuesto, era la opción obvia, aunque nunca había sido alguien que hablara de sexo. De hecho, Scott tendía a sonrojarse y tartamudear ante la mera mención de este tema, pero sin duda sabía lo que era encontrar el valor para ser tu verdadero yo. Sabía lo importante que sería para Eric, y ya era hora de que Eric saliera del armario con su mejor amigo. Eric llamó a la puerta de la habitación de hotel de Scott. Pudo oírle hablar con alguien y pensó en marcharse, pero la puerta se abrió antes de que pudiera retirarse. Scott sonrió cuando lo vio, y luego sostuvo la puerta de par en par con la mano que no sostenía su teléfono en la oreja. «Es Benny», dijo Scott a su teléfono mientras Eric pasaba por delante de él hacia la habitación. Luego a Eric. «Kip dice hola». «Hola, Kip». Al menos no estaban teniendo sexo telefónico. Carter había robado una vez una de las llaves de la habitación de Scott en un intento de broma. Cuando abrió la puerta, creyendo que Scott no se encontraba, se quedó con la boca abierta. Cada vez que Carter contaba la historia parecía atormentado. Scott terminó la llamada después de 3 «te amo», luego se volvió hacia Eric, con los ojos brillantes y las mejillas rosadas. Realmente era absurdamente guapo. «¿Qué tal?», preguntó Scott. La expresión de Scott se volvió seria cuando Eric se sentó en la cama.
Acercó una silla de escritorio y se sentó frente a él. ¿Todo bien? Sí, bien. Solo hay algo que he querido decirte. Scott frunció el ceño. De acuerdo, te escucho. Eric tomó aire. Este era su momento. No debería ser difícil declararse bisexual ante tu mejor amigo abiertamente gay, pero bueno. Solo quería decirte... Eric resopló y sacudió la cabeza. "Oh, ni siquiera es un gran problema. No sé por qué estoy... Eric. Scott puso una mano en la muñeca de Eric. Casi nunca llamaba a Eric por su nombre de pila. No dijo nada más, solo esperó tranquilamente a que Eric estuviera listo para hablar. Eric recordaba cuando Scott había salido del armario con él. Había sido en una habitación de hotel como esta, pero Carter y su antiguo compañero de equipo, Greg Huff, también habían estado allí. Eric había pensado en invitar a Carter esta vez, pero decidió que no se trataba tanto de que Eric saliera del armario ante sus amigos, sino de que recibiera consejos de Scott concretamente. Se lo diría a Carter pronto. ¿Cómo se las había arreglado Scott para decir las palabras en ese momento? Eric sintió que estaban alojadas en su garganta, gruesas e imposibles de moverse. Respiró lentamente, soltó las palabras y dijo: No soy heterosexual. Las cejas de Scott se dispararon. ¿Eres gay? No, soy bisexual, supongo. Siempre he asumido que eso es lo que soy de todos modos. ¿Siempre? Scott parecía atónito, y Eric no lo culpaba. Si Eric había sabido todo este tiempo que era bisexual, ¿por qué había esperado tanto tiempo para decírselo a Scott? ¿Por qué había dejado que Scott derribara ese muro solo? Lo sabía, dijo Eric con cuidado, pero no lo reconocía, siempre lo he sabido. Scott juntó las manos y miró al suelo. Eric se sentía como una mierda. Había sido tan cobarde. Entonces Scott levantó la vista. Sus ojos brillaban y sonreía. Era confuso. ¿Scott? Jesús, Benny, ven aquí. Scott se levantó y abrió los brazos. Eric, todavía desconcertado, se puso de pie y se metió en ellos. Scott lo envolvió en un fuerte abrazo que Eric trató de corresponder, pero sus brazos estaban mayormente inmovilizados a sus lados. Golpeó los lados de la cintura de Scott con las yemas de los dedos, en lo que esperaba fuera una muestra de afecto. Cuando Scott se retiró, estaba radiante, y sus ojos aún estaban húmedos. Gracias por contármelo. Solo necesitaba decirlo, ¿sabes? Oh, créeme, lo sé. Scott se pasó una mano por la cara. ¿Se lo has dicho a alguien más? Espera. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Estás viendo a alguien? No, dijo Eric rápidamente. Quiero decir, sí, se lo he dicho a otra persona, pero no. No porque esté saliendo con él ni con nadie. No estoy saliendo con nadie. Scott parecía decepcionado y luego sonrió tímidamente. Lo siento, me emocioné un poco. ¿Así que se lo has contado a alguien más? Eric se sentó de nuevo en la cama. Por alguna razón, la idea de decirle a Scott que había confiado en Kyle le parecía más aterradora que anunciar su sexualidad. Así que en su lugar preguntó: Cuando tú y Kip... Hizo una pausa, sin saber cómo expresarlo. ¿Fue Kip el primer hombre que... Dios, ¿por qué era tan difícil? Ambos eran adultos. Pero Scott, como era de esperar, se sonrojó cuando se dio cuenta de lo que Eric estaba preguntando. No, no fue mi primero. Sonrió tímidamente. Me gustaría que lo hubiera sido, pero hubo unos cuantos enganches rápidos antes de él. ¿Por qué? Eric pasó la punta de un dedo por el edredón del hotel. He estado pensando en que me gustaría probarlo. Estar con un hombre, quiero decir. Los ojos de Scott se abrieron de par en par, y Eric se dio cuenta de repente de cómo esto podría ser malinterpretado. Contigo no, no es por eso que estoy aquí. Scott dejó escapar una risa temblorosa. Oh, bien, Jesús. Estuve nervioso por un segundo.
Eric negó con la cabeza. Con otra persona, lo prometo. ¿La persona a la que se lo contaste, tal vez? Eric desvió la mirada, dándose cuenta demasiado tarde de cómo Scott podría interpretar cuando le dijera de quién se trataba. Solo había planeado decirle a Scott que era bisexual y tal vez hacerle algunas preguntas vagas sobre salir con hombres. Pero ahora, con Scott sonriéndole expectante, Eric decidió que quería compartir al menos parte de esto con su mejor amigo. Va a sonar raro, pero en realidad se lo dije a Kyle. ¿Kyle? ¿Como el Kyle del que queríamos que fueras amigo? Sí. ¿Kyle, con quien dije que te llevarías muy bien? El mismo. Felicidades. Scott bombeó el puño y Eric se mordió el labio para no sonreír. Están ustedes como... Quiero decir, ustedes... Scott tartamudeó. Somos amigos. Tiene la mitad de mi edad. No tiene la mitad de tu edad, por el amor de Dios, pero sí es joven. Demasiado joven para mí, dijo Eric. Si lo decía suficientes veces, tal vez su cerebro empezaría a escuchar. Pero ha estado ayudándome a navegar por este asunto. La expresión de Scott se volvió pensativa y dijo: Creo que sería bueno en esto. Los 2 últimos años no han sido fáciles para Kip y Kyle ha sido un buen amigo para él. ¿No ha sido fácil? Preguntó Eric. Por lo que podía ver, Kip había encontrado al príncipe azul y se iba a ir con él a la puesta del sol. De repente está en un punto de mira. Sé que es feliz conmigo, pero el resto no ha sido fácil. Ha perdido amigos y ha tenido que lidiar con ser la mitad de una pareja muy pública. Recibimos toneladas de apoyo y eso es increíble, pero también recibimos lo otro. Eric lo sabía, por supuesto. Había visto los comentarios publicados al final de los artículos en Internet y había oído los gritos de ignorancia del público cuando el equipo estaba de viaje. También había oído los gritos de la gente. Se negaba a llamarlos aficionados en los partidos de Nueva York. Siempre lo enfurecía. Curiosamente, ahora se daba cuenta de que solo había sentido indignación por Scott cuando había escuchado los insultos. Nunca por él mismo. Lo siento, dijo ahora. Scott agitó una mano. Me he pasado toda la vida preocupado por lo que piensan. He terminado. Eric sonrió al oír eso. Así que, dijo Scott, ¿tú vas a salir por ahí entonces? ¿Salir del closet? Realmente todavía no, pero me gustaría. Hombres, ¿eh? Tal vez. Tengo curiosidad, supongo. Eric se burló. Eso suena tan cliché. Es emocionante, eso es lo que es. Deberías venir con nosotros alguna vez. Hay una recaudación de fondos en un club la próxima semana en la que estamos ayudando. Es un espectáculo de drags, algo navideño y habrá baile después, por supuesto. Voy a estar en el escenario durante parte del espectáculo, así que al menos podrás ver cómo me hacen algunas drag queens. Eso es muy tentador. En realidad sonaba ideal. Sería poca presión, porque Eric podría estar allí solo para apoyar a su amigo, y podría irse antes de que empezara el baile. Tal vez esta podría ser la noche de fiesta que Kyle le había sugerido. Le gustaría que Kyle estuviera allí para apoyarlo. En serio, dijo Scott suavemente mientras se sentaba de nuevo en la silla frente a Eric. Sería genial tenerte allí, y me alegro de que Kyle te aconseje en el aspecto de las citas. Honestamente, soy terrible con esas cosas. Es muy entusiasta, dijo Eric. Se mordió la mejilla para reprimir una sonrisa que estaba seguro que delataría el hecho de que Kyle se había ofrecido a tener sexo con él. Scott sonrió. No puedo creer que haya tenido un compañero de equipo queer todo este tiempo. Las palabras fueron dichas alegremente, pero Eric no pudo evitar que el sentimiento de culpa volviera a aparecer. Siento no habértelo dicho antes y no haber sido lo suficientemente valiente para salir cuando lo hiciste. Debería haber estado a tu lado. Lo hiciste, dijo Scott simplemente. Me has apoyado desde el momento en que salí del closet,
Y después de que lo hiciera público, siempre has estado a mi lado, acudiendo a eventos LGBTQ, yendo al Kingfisher conmigo. ¿Crees que no sé lo mucho que odias ir a los bares? Eso hizo sonreír a Eric. Me gusta el Kingfisher. A mí también. Y siempre es agradable tener compañeros de equipo ahí. Diablos, hasta tener a Rosanov ahí fue agradable. ¿Por qué estaba Rosanov ahí de todos modos? No lo puedo imaginar. Oh, quería hablarme de su organización benéfica, ya sabes, la que empezó con Shane Hollander. Todavía no puedo creer que sea algo real, pero sí. Tienen estos campamentos de hockey de verano y me preguntó si me gustaría ser entrenador en uno. Scott se rió. Me di cuenta de que le mataba preguntarme. ¿Por qué tú? Quiero decir, sé por qué alguien querría que fueras entrenador en un campamento de hockey, pero ¿por qué Rosanov te querría allí? No estoy seguro exactamente, pero mencionó que los campamentos son inclusivos. De hecho, utilizó las palabras espacio seguro, lo que casi me hizo caer de la silla. ¿Cuántos jugadores de hockey conoces que utilicen ese término? ¿Quieres decir de una manera no burlona? Muy pocos. Sí. Así que quieren que el personal sea diverso. Ni siquiera sería el único gay porque tienen a Ryan Price ayudando. Sigo olvidando que es gay. He oído que tiene un gran novio, un músico. Me alegro por él. Es bueno escuchar eso. Y Hollander también es entrenador, por supuesto, continuó Scott y luego se rió. Así que Rosanov podría ser el único instructor heterosexual, quiero decir, posiblemente heterosexual. En realidad no lo sé. Erika sintió y entonces dio cuenta de lo que Scott acababa de decir. Espera, ¿Shane Hollander no es heterosexual? Scott lo miró fijamente. Es gay, ¿no lo sabías? ¿Salió? ¿Por qué no está todo el mundo hablando de eso? A Eric nunca le gustaron los cotilleos y normalmente era el último en enterarse de todo, pero esto parecía algo que Scott le habría mencionado. Salió del armario con sus amigos y compañeros de equipo hace más o menos un año, y me tendió la mano a mí, lo cual estuvo bien, pero pensé que la mayor parte de la liga ya lo sabía. No le importa que la gente lo sepa, pero no quiere salir del armario de forma pública. ¿Quieres decir que no quiere besar a su novio en la televisión en vivo después de ganar la Copa Stanley? Se burló Eric. Scott se sonrojó. Exactamente. De todos modos, le dije a Rosanov que me gustaría ayudar, pero este verano estaré ocupado con la boda y la luna de miel y las otras obligaciones que ya tengo. Quizá el año que viene. Eso es lo que dije. Estoy seguro de que Kip disfrutaría de 1 o 2 semanas en Montreal. Ahí está uno de los campamentos. Parece una buena organización benéfica, dijo Eric. Estuve leyendo que ya aportaron los fondos para una gran renovación de un hogar para jóvenes en Montreal. Es impresionante, coincidió Scott. He estado pensando en crear mi propia organización benéfica, pero quizá debería hablar con Rosanov y Hollander para unir fuerzas con ellos. Rosanov y Hollander. Los nombres de los dos rivales seguían sonando raros, uno al lado del otro. ¿Quién diría que Rosanov tenía un corazón tan grande? Dijo Eric. Scott sonrió. Tuve una corazonada. Creo que en secreto podría ser un gran blandengue. Hace un buen trabajo ocultándolo. Seguro que sí. De todos modos, ¿por qué estamos hablando de Ilya Rosanov? Preferiría hablar de ti. Eric levantó una mano. No, gracias. He dicho todo lo que tenía que decir. Scott miró el reloj de su mesita de noche. Supongo que se está haciendo tarde y estaré condenado si no estoy en plena forma para Toronto mañana por la noche. Sí, pero gracias por escucharme. Eric resopló. Lo siento si fue un shock. ¿Estás bromeando? Estoy encantado. Scott lo atrajo en uno de sus característicos abrazos. Tu secreto está a salvo conmigo, te lo prometo. Eric suspiró contra su hombro. Echaría de menos estos abrazos cuando se retirara. Lo sé,
pero no sé si tiene que ser un secreto. Podría tomar la ruta de Shane Hollander en esto. Si la gente se entera, se entera, pero no voy a hacer un gran anuncio público. Es justo. Se separaron y Eric se pasó una mano por su propio pelo, necesitando hacer una petición más a Scott y sin saber cómo decirla. Hey, ¿podrías no contarle a Kip? Lo de Kyle, quiero decir. No es que haya nada que contar realmente, pero aún así. Scott hizo la mímica de pasarse una cremallera por los labios. No diré una palabra, pero vení. ¿Sí? Si sirve de algo, creo que sería bueno para ti, aunque solo sea para... Scott se palpó la parte posterior de su propio cuello nerviosamente. Instrucción o lo que sea. Eric sintió que sus propias mejillas se calentaban. Lo entiendo. Scott apretó el hombro de Eric y le dijo, Estoy orgulloso de ti, Benny. Gracias. Eric salió de la habitación de Scott sintiéndose 1.000.000 de libras más ligero. El capítulo 12. A Eric le encantaba jugar contra Toronto porque odiaba a Dallas Kent. El delantero estrella de Toronto tenía mucho talento, pero era uno de los mayores imbéciles que Eric había conocido. Era tan odioso como Ilya Rozanov, pero sin su encanto. Porque a pesar de todo lo que se decía sobre lo malo que era Rozanov, nunca que Eric supiera había utilizado insultos dentro o fuera del hielo, ni había publicado chistes sexistas u homófobos en Twitter. Rozanov tenía fama de Don Juan, pero siempre parecía tratar a las mujeres y hablar de ellas con respeto. Básicamente lo opuesto al maldito Dallas Kent. Eric tenía muchos logros en su carrera de los que estar orgulloso, pero su favorito en secreto podría ser que nunca había dejado que Kent le metiera un gol, ni una sola vez, y eso no iba a cambiar esta noche. Eric notó que Kent parecía un poco más callado esta noche de lo que había sido la temporada pasada. Probablemente porque ya no tenía a su protector. Ryan Price había dejado el hockey a mitad de la temporada pasada. Francamente, Eric no podía culparlo. Prefería beber veneno que tener que defender a Dallas Kent para vivir. Puede que Kent también esté callado esta noche porque sabía que los insultos no iban a volar con el equipo de Scott Hunter. Si se atrevía a decir algo remotamente homofóbico, toda la plantilla de los New York Admirals se le echaría encima. No había sido un camino completamente tranquilo para el equipo desde que Scott salió del armario. Algunos jugadores se habían sentido sorprendidos e incómodos por el anuncio público de Scott, pero ahora, más de 2 años después, no había un solo hombre en este equipo que no defendiera a su capitán. Sin embargo, Eric no se perdió la forma en que Kent miraba a Scott en el hielo, las burlas. Kent era una mierda. Y probablemente no era un fan de todas las banderas del arco iris. Desde que Scott salió del armario, en todos los estadios en los que jugaban los Admirals, había al menos un par de banderas arcoíris entre el público. A veces había pancartas caseras de agradecimiento a Scott o para proponerle matrimonio. Las banderas podían ser para Scott, pero a Eric también le animaban. Era agradable. Era agradable sentirse apoyado, aunque los aficionados no supieran que le estaban mostrando su apoyo a él concretamente. Se preguntó cuántos otros jugadores se sentían así en secreto. Quizá alguno de los desafortunados compañeros de equipo del homófobo Dallas Kent. Recordó de nuevo que Ryan Price era gay y que su trabajo había sido proteger a Kent. ¿Cómo es que Kent seguía vivo? Eric estrechó los ojos hacia Kent mientras el imbécil esperaba para enfrentarse a él. ¿Ven a ese tipo? Esta noche no se nos escapará nada, ¿de acuerdo? Sus postes de portería guardaban silencio, pero Eric estaba bastante seguro de que habían entendido sus órdenes. Afortunadamente, Scott ganó el cara a cara y el disco se llevó rápidamente al extremo opuesto del hielo. Eric se puso de pie y sacudió los hombros, que habían estado tensos durante los últimos 2 días.
Pásalo a Carter, está solo allí, murmuró Eric. Pero en lugar de eso, Scott hizo un disparo que fue desviado, y ahora Kent estaba corriendo hacia Eric con el disco. Bien, bien amigos, recuerden lo que he dicho, no conseguirá nada con nosotros. Matty alcanzó a Kent, así que éste le devolvió el disco a su compañero de línea, Troy Barrett, a quien Eric siempre había considerado secretamente como un Dallas Kent Light. Era casi igual de talentoso y casi igual de desagradable. Al menos Eric suponía que lo era porque se sabía que era amigo de Kent. Y Eric no creía que alguien pudiera ser amigo de Kent a menos que también fuera una persona de mierda. Así que a Troy Barrett tampoco se le permitió anotar. Barrett se vio obligado a volver a la línea azul con el disco para que los delanteros de Toronto pudieran reagruparse. ¡Cuidado con Aucoin! Eric gritó porque el único delantero de Toronto que no era una superestrella se estaba quedando muy abierto. ¡Acércate a él! Matty lo oyó y fue a cubrirlo, pero no antes de que Barrett le diera el disco a Aucoin. Eric fue a la esquina de la red y esperó. Era conocido por su paciencia, por ser excelente a la hora de esperar al rival y obligarle a moverse primero. Lo hizo ahora, y fue recompensado con un movimiento de la mirada de Aucoin que le dijo a Eric exactamente dónde pensaba disparar. Si Aucoin hubiera sido un jugador más inteligente como Ilya Rosanov o Shane Hollander o, demonios, el puto Dallas Kent, Eric tendría que decidir si ese desplazamiento de la mirada era un farol. Pero Aucoin era más predecible y disparó el disco exactamente donde Eric esperaba que lo hiciera, alto en el lado del guante. Una parada fácil. Kent chocó con él justo después de que Eric atrapara el disco, haciéndole retroceder de forma que sus hombros se golpearon contra el larguero de la red. Le dolió mucho. Eric le devolvió el empujón con fuerza. Jodidamente bonito pedazo de mierda. Matty y Scott estaban ahí también. Aléjate de él, Scott gritó agarrando a Kent. Kent lo sacudió y luego lo empujó. No me toques, Hunter. Puso cara de asco, como si Scott fuera un montón de carne podrida, e intentó apartar la mano de Scott. Scott lo sujetó con fuerza y lo acercó. Kent parecía horrorizado, como si Scott fuera a besarlo o algo así. Suéltame o... Kent se cortó justo a tiempo. ¿O qué? Scott le gritó en la cara. ¿O qué? Termina tu puta frase. Muy bien, es suficiente. Uno de los árbitros llegó para separarlos. Vayan a sus banquillos ahora o ambos serán sancionados. Termina tu frase. Scott gritó de nuevo, por encima del hombro del árbitro a la espalda de Kent que se retiraba. ¡Ey! Eric se sacó el guante y puso una mano en el brazo de Scott. Olvídate de él. Scott era un encanto la mayor parte del tiempo, pero podía volverse violento en el hielo si alguien lo presionaba lo suficiente. Era un tipo grande, más de 1,90 de altura y hecho de músculos, así que podía hacer mucho daño cuando quería. Odio a ese maldito tipo, dijo Scott. Su voz estaba calmada ahora, así que el árbitro lo soltó. Todos lo odiamos, dijo Eric. Sin comentarios, murmuró el árbitro, y luego se alejó patinando. Eric se dio cuenta entonces de que Troy Barrett estaba de pie a un par de metros observándolos. No parecía amenazante en absoluto. De hecho, parecía avergonzado, ciertamente incómodo. Eric se levantó la máscara y le lanzó una mirada interrogativa. Troy abrió la boca, la cerró y se alejó patinando. Toronto era un equipo de bichos raros. Eric bebió un poco de agua y se preparó para el cara a cara que se produciría justo delante de él. Y por eso, les dijo a sus postes, no dejaremos que Kent nos marque. Es una lástima que Kent sea un homófobo de mierda, porque Toronto tiene una comunidad de homosexuales grande y vibrante. Estaría bien que su jugador estrella de hockey fuera un mejor modelo a seguir. Kyle le había sugerido a Eric que saliera mientras estaba en Toronto.
que se acercara a uno de los muchos bares gay y encontrara, en palabras de Kyle, algún sexy amor canadiense que le calentara la cama. Eric definitivamente no iba a hacer eso, y trató de no pensar en la posibilidad de que Kyle estuviera buscando su propio calentador de cama esta noche en Nueva York. Eric prefería repetir su beso en su cabeza y fantasear con la oferta de Kyle de hacer más. Más. No había manera de que fuera una buena idea. Tampoco era una buena idea soñar despierto con tener sexo con Kyle en medio de un partido de hockey. La jugada había sido en el otro extremo, pero Toronto estaba cargando hacia Eric con el disco ahora. Aquí vamos, amigos, dijo Eric a sus puestos. Yo haré mi trabajo, ustedes hagan el suyo. El disparo llegó desde un ángulo inesperado. Eric se había colocado para bloquear un tiro bajo desde su lado derecho, pero el disco se pasó en el último segundo. Eric trató de deslizarse para detenerlo, pero el disparo fue alto y pasó por encima de su bloqueador. ¡Ping! Ese sonido, ese glorioso sonido era el favorito de Eric en todo el universo. El crujido de un disco que golpeaba el poste y se desviaba de la red era un coro de ángeles para un portero. Si Eric llegaba a la vejez, quería que ese sonido sonara en bucle junto a su lecho de muerte. El gemido de decepción del público de Toronto se siguió al ping. También fue un sonido excelente. Gracias, amigo, dijo Eric, una vez que la jugada había salido de su extremo del hielo. Le dio una palmadita cariñosa al poste. De acuerdo. Concéntrate, Eric. No podía contar con que los postes le salvaran el culo por segunda vez, así que necesitaba aclarar su mente. Gana este partido, se dijo a sí mismo, y podrás pensar en Kyle todo lo que quieras cuando estés de vuelta en tu habitación de hotel. Se sintió bien usando algo tan patético como motivación, pero funcionó. Toronto no volvió a marcar y Nueva York ganó el partido. Kyle. Encontré a alguien para ti. Eric entrecerró los ojos al ver el mensaje en la pantalla de su teléfono. Normalmente estaría dormido a estas horas, sobre todo después de un partido, pero esta noche había estado inquieto. Se preguntó si Kyle estaría en el trabajo ahora mismo. Se preguntó qué le había hecho enviar un mensaje de texto. Oh, sí, claro, encontró a alguien. Es decir, alguien con quien Eric pudiera salir y que no fuera Kyle. Eric ignoró la forma en que su estómago se apretó ante esa idea. Eric. ¿Quién? Kyle. Todavía no sé su nombre, pero es perfecto para ti. Eric se rió en la oscura habitación del hotel y se levantó un poco para poder apoyarse en el codo. Eric. Suena increíble. Esperaba que su sarcasmo fuera claro. Kyle. Está definitivamente en la treintena. Es muy guapo y le he oído decir que es vegetariano. Sí, porque las preferencias dietéticas eran la cosa número uno por la que Eric se sentía atraído. Eric. ¿Es un cliente? Kyle. Sí. Creo que tenía una cita esta noche, pero no le fue bien. Ahora está sentado solo. Eric. ¿Estabas espiando a un cliente mientras estaba en una cita? Kyle. Solo llevé las bebidas. No puedo controlar lo que escucho. Hubo una larga pausa y luego Kyle escribió. También le tomé una foto. Eric gimió. Era su primera semana de ser un hombre bisexual al acecho y esto ya se le estaba yendo de las manos. Eric. Eso es espeluznante. Kyle no respondió. Eric suspiró y escribió. Envíalo. Unos segundos después, Eric estaba mirando una foto oscura y ligeramente borrosa de un hombre sentado en una mesa, girado de modo que estaba de perfil. Era difícil de decir, pero parecía que podía ser guapo. Pelo castaño y ordenado, ropa bonita y, sí, parecía estar razonablemente cerca de la edad de Eric. Eric, ¿no deberías estar trabajando? Kyle, estoy en mi descanso. Oh, Eric no pudo evitar emocionarse de que Kyle pasara su descanso hablando con él.
y que pasara su tarde tratando de encontrarle a Eric una cita. Eric, se ve bien. Kyle, ojalá estuvieras en la ciudad. Podrías deslizarte en esa silla vacía y preguntarle su nombre. La nuca de Eric se calentó solo de pensar en eso. Eric, ¿y entonces qué diría yo? Kyle, ¿cosas normales? Eric no tenía ni idea de lo que era lo normal cuando se trataba de ligar. Kyle, vamos a practicar. Yo seré él, tú serás tú. Eric, eso no es necesario. Kyle, ¿así que no necesitas la práctica? Eric hizo una mueca. Definitivamente necesitaba la práctica. Suspiró y escribió. Bien, así que me senté y dije, hola, soy Eric. Kyle, un comienzo sólido. Bien, te doy la mano y te digo, soy Neil, encantado de conocerte, Eric. Eric, ¿Neil? ¿De verdad? Kyle, sí. ¿Por qué te burlas de mi nombre, imbécil? Eric se rió y luego escribió. Lo siento, Neil. Es un nombre precioso. Kyle, me llamo como mi abuelo. Vaya, Kyle estaba profundizando en este personaje. Eric, oh, eso es genial. Kyle, fue el primer hombre en pisar la luna. Eric echó la cabeza hacia atrás sobre la almohada y soltó una sonora carcajada. Se sintió aliviado de que Kyle no se tomara demasiado en serio este pequeño ejercicio. Eric, wow, eso es increíble. Kyle, de todos modos, ¿a qué te dedicas, Eric? Por alguna razón me resultas familiar. Eric, juego al hockey en los New York Admirals. Kyle, ¡santo cielo! ¿Conoces a Scott Hunter? Eric, me temo que sí. Kyle, él es muy caliente. Eric, sí, es maravilloso y comprometido. Si se suponía que esto iba a ayudar a Eric a aprender a ligar, no estaba funcionando. Decidió tomar el control. Eric, ¿estás aquí solo? Kyle, ya no. Puntuó con un emoji de cara de guiño. Eric no tenía ni idea de qué decir a continuación. Era difícil coquetear con una persona imaginaria. Tal vez si llamaba a la persona imaginaria Kyle en su cabeza. Eric, tienes unos ojos preciosos. Ey, no había nada de malo en robarle frases a ese tal Alex. Además, Kyle tenía unos ojos preciosos. Kyle, apuesto a que se lo dices a todos los chicos. Eric, realmente no lo hago. Kyle, a mí también me gustan tus ojos y la forma en que me estás mirando ahora mismo. Eric no estaba mirando a nadie en este momento, pero aún así sintió el impulso de desviar la mirada. Escribió, te he estado mirando toda la noche. Kyle, yo también te he estado mirando, esperaba que te fijaras en mí. Eric, ¿ah, sí? ¿Por qué? Kyle, porque creo que podría ser un buen besador. Quiero probar esa teoría. Eric se pasó distraídamente un pulgar por los labios mientras consideraba su respuesta. Eric, puedo ayudarte con eso. En este escenario imaginado, habría una mesa entre él y Neil. No es propicio para los besos. Estaba tratando de encontrar una forma suave de sugerir que se retirara de la mesa cuando Kyle escribió. Solo vivo a un par de cuadras de distancia. Oh, bien. Bueno, aquí es donde las cosas se pondrían incómodas. Era donde las cosas se estaban poniendo incómodas ahora mismo. Eric, no me gustan mucho los ligues. La respuesta de Kyle pareció eternizarse. Kyle, eso es genial. ¿Hay algo que te interese conmigo? Eric, ¿puedo invitarte a otra copa? Tal vez podríamos hablar un poco. Kyle, me encantaría. Eric sonrió ante su teléfono, preguntándose si Neil sería realmente así de fácil. También se preguntó si Kyle estaba interpretando un papel o simplemente se estaba interpretando a sí mismo.
¿Sería así como reaccionaría de verdad si un hombre le sugiriera que se tomaran otra copa en lugar de ir corriendo a tener sexo? Pero ahora Eric no estaba seguro de qué escribir. Tenía que ir al bar a invitar a Neil a una copa o simplemente seguir hablando. Esto era raro. Eric. ¿Y entonces qué pasa ahora? Kyle. ¿Me estás preguntando a mí o a Neil? Eric. A ti. Kyle. Le invitas a Neil a una copa y luego pierden la noción del tiempo hablando entre ustedes. Va muy bien, definitivamente quieres volver a verlo. Eric. Bien. ¿Debería pedirle que cene conmigo alguna vez? Kyle. Puedes intentarlo. Eric resopló y escribió. Me encantaría volver a verte. ¿Te gustaría cenar algún día? Kyle. Definitivamente. Déjame darte mi número. Bueno, eso no fue tan difícil. Eric se quedó mirando esas dos últimas líneas y lo mucho que parecía que acababa de invitar a Kyle a una cita con éxito. Kyle. ¿Sigues ahí? Eric. Sí, lo siento, no estaba seguro de qué decir. Kyle. Debe ser increíble en el sexting. Eric se rió y escribió. Nunca lo he intentado. Kyle. Bueno, si alguna vez quieres practicar... La práctica. Otra vez esa oferta. Eric. Se lo conté a Scott. Kyle. Yay. ¿Y cómo ha ido? Eric. Genial. Me apoyó mucho, por supuesto. Kyle. Por supuesto. Eric se armó de valor. Era el momento de sacar el tema de la obsesionada desde hace días. Eric. He estado pensando en tu oferta. Kyle. ¿Oh? Eric. Vuelvo a la ciudad el miércoles por la noche. Tengo el jueves libre. Contuvo la respiración mientras esperaba una respuesta. Kyle. ¿Ah, sí? Eric. ¿Quieres ir a cenar? Kyle. ¿Cenar o cenar? A Eric se le revolvió el estómago. Quería ser audaz y confirmar esto último, pero aún no estaba seguro de estar preparado. Eric. Vamos a empezar con la cena. Kyle. ¿Y si todavía tenemos hambre después? Eric se mordió el labio y escribió. Te enviaré un mensaje cuando vuelva a la ciudad. Buenas noches. Kyle envió un emoji de una cara de beso. Eric no respondió porque los emojis siempre le parecieron una tontería. Entonces ahora Eric tenía una posible cita con Kyle, o más bien una posible sesión de sexo platónico programada. Uf, esa era una manera deprimente de pensar en ello. Tal vez iba a tener sexo con Kyle, posiblemente sexo anal, lo cual era a la vez emocionante y aterrador de pensar. Era algo que nunca había hecho con Holly, dando o recibiendo, pero había experimentado un poco con sus propios dedos, lo suficiente como para saber que quería más. Eric deseaba que Scott fuera el tipo de amigo con el que pudiera hablar de sexo, porque le gustaría que alguien aliviara su ansiedad por tenerlo con un hombre. Eric se preguntaba si la timidez de Scott sobre el sexo se trasladaba al dormitorio, o si era secretamente un dios del sexo. Bien, eso era la prueba de que Eric necesitaba esta sesión de sexo platónico programada. Definitivamente no debería estar pensando en la personalidad sexual de su mejor amigo y capitán. Dejó que sus pensamientos volvieran a Kyle, lo que no fue difícil. Su imaginación le proporcionó una visión de Kyle mirándolo, con los ojos encapuchados y sus labios rosados brillantes y flojos de deseo, mientras Eric se llevaba a la boca. Eric nunca había hecho eso, pero Dios quería hacerlo. Se rápidamente, como de costumbre, y se sintió mucho más preparado para dormir al terminar. Se limpió en el baño y cuando volvió a la cama vio que su teléfono tenía un nuevo mensaje. Kyle. Su nombre es Sebastián. Ni siquiera estaba cerca. El capítulo 13. A las 6 de la tarde del jueves,
Kyle estaba en la puerta de Eric con una mochila y un gran apetito por la comida y el sexo. Eric abrió la puerta con un aspecto absurdamente hermoso. Su camisa de vestir blanca estaba abierta por el cuello y tenía las mangas remangadas, y de repente a Kyle dejó de importarle la comida. Hola, dijo Eric, haciéndose a un lado para dejar entrar a Kyle. Gracias por venir. Probablemente iba a estar viendo los juegos de la tienda de Guy o algo así, así que agradezco la invitación. Besó la mejilla de Eric mientras pasaba junto a él hacia la casa. Eric agarró su abrigo y señaló la bolsa que llevaba Kyle. ¿Qué has traído esta vez? Ingredientes para otro mocktail. Eric sonrió cálidamente, como si estuviera inmensamente conmovido por esto. Eso es muy considerado. Tengo algo de vino si quieres. No, estoy bien. De ninguna manera Kyle iba a estar siquiera un poco achispado esta noche si esperaba que Eric confiara en él para llevarlo a la cama. Espero que no te importe la comida vegetariana, dijo Eric mientras subían las escaleras hacia la cocina. Por supuesto que no. A Kyle tampoco le importó esta vista del trasero y los músculos de Eric mientras le seguía por las escaleras. Incluso cubiertos de jeans, sus muslos parecían capaces de aplastar coches. No soy un chef ni mucho menos, pero puedo hacer algunas cosas. ¿Te gustan los huevos? Los amo. Bien, hice shakshuka. Es huevos cocidos en salsa de tomate. Me encanta eso. A mí también. He comprado un buen pan y he pensado que podríamos comer en la isla de la cocina, ya que hay que comer de la sartén. A Kyle le encantó esta idea. Era divertida e íntima. La comida perfecta para una cita. Tal vez Eric tenía más juego del que dejaba ver. Siguió a Eric hasta la cocina. No se notaba que nadie hubiera estado preparando comida allí, excepto por la sartén de hierro fundido llena de salsa de tomate burbujeante. Aparte de eso, la habitación estaba inmaculada. Eric fue a la nevera y sacó un cartón de huevos. Kyle decidió ponerse a trabajar en las bebidas. ¿Qué vas a preparar?, preguntó Eric. Va a ser una especie de versión cero de un mojito. Kyle agitó un manojo de menta fresca en el aire. Nunca he tomado un mojito. Como te gusta tanto la soda y la lima, pensé que te gustaría. Kyle fue al armario y sacó 2 vasos altos. Es lima y menta mezcladas con un poco de jarabe o azúcar, y luego cubiertas con agua de soda. Obviamente también suele llevar ron, pero he hecho un sirope de especias para sustituir ese sabor que falta. Impresionante. Eric rompió 4 huevos en la sartén. Tendrás que enseñarme a hacer algunas de estas bebidas. Puedes ayudarme a hacerlas si quieres. Kyle comenzó a arrancar hojas de un tallo de menta. ¿Así que realmente nunca has sido un bebedor? Nunca, ni siquiera en la universidad. Sé que no es asunto mío, pero ¿hay alguna razón? Me gusta el control. Eric agarró un tallo y se unió a Kyle para quitar las hojas. Necesito estar a cargo de mi mente y mi cuerpo, y me gusta mantener mi cuerpo lo más limpio posible. ¿Nunca has sentido la necesidad de soltarte? ¿Relajar ese control? No a menudo, pero cuando lo hago hay otras formas de hacerlo. Kyle partió una hoja por la mitad, sus dedos repentinamente torpes. Podría conocer un par de maneras. Eric lo miró con ojos oscuros y ardientes. Kyle le sostuvo la mirada, haciéndole saber que se sentía cómodo discutiendo esto. Oh, diablos, simplemente haciéndolo, maldita sea la shakshuka. Eric fue a comprobar los huevos. Otro par de minutos y estarán perfectos, creo. Ven a ayudarme con esto. Kyle le enseñó a Eric a machacar suavemente las hojas de menta en el fondo de las copas con una mezcla que Kyle había traído. Le explicó cómo había hecho el sirope y la importancia del equilibrio de sabores en un cóctel. Eric era un estudiante entusiasta que escuchaba atentamente y hacía preguntas. Cuando terminaron había 2 vasos altos de mojito sin alcohol que eran dignos de Instagram.
Debería ser barman, bromeó Eric. Ojalá pudiera hacer cosas así en el trabajo. Kyle suspiró. Algún día. ¿Algún día? Kyle podía adivinar cómo reaccionaría Eric con su título de Harvard y su impresionante carrera en la National Hockey League. Creo que es lo que quiero hacer. Barman, la hostelería, tal vez tener mi propio bar algún día. Eric frunció el ceño. ¿Y tus estudios? Pensé que querrías ser profesor o tal vez trabajar en un museo. Siento decepcionarte, amigo. Me gusta lo que estoy estudiando, pero creo que mi verdadera pasión es cuidar de la gente, asegurarme de que se lo pasan bien. Creo que ofrecer un espacio acogedor donde la gente pueda relajarse y divertirse es un servicio importante. Dios mío, Kyle estaba exagerando mucho. Era incómodamente similar a las conversaciones que había tenido con sus padres. Esperó la advertencia de Eric. Se te da bien, dijo Eric. Creo que serías genial llevando un bar o un restaurante. Kyle estaba tan sorprendido por las palabras de aliento de Eric que por un momento se quedó mirándolo, atónito. Luego finalmente asintió y dijo, Gracias, por ahora es solo un sueño. Los sueños son importantes. Eric acercó la sartén y la puso sobre una toalla doblada en medio de la isla. No estaría en la National Hockey League si no hubiese soñado con eso antes. Kyle no estaba seguro de por qué las amables palabras de Eric eran tan gratificantes. Sus amigos le decían cosas alentadoras todo el tiempo. ¿Era porque Eric era mayor? ¿O quizás porque era una de las personas más impresionantes que Kyle había conocido? ¿O había otra razón por la que a Kyle le emocionaba tanto su aprobación? Kyle vio el pan en una bolsa de papel y lo tomó. Dios, todo esto tiene una pinta increíble. Se sentó en uno de los taburetes frente a donde estaba Eric. Este pan huele increíble. El pan es mi debilidad, dijo Eric tímidamente. He intentado dejarlo, pero tienes que darte al menos un gusto. Sí, no puedo dejar el pan. Kyle levantó su vaso. Por el pan. Eric sonrió y chocó su propio vaso contra el de Kyle. Por el pan. Tomó un sorbo y sonrió. Esto está delicioso. Refrescante, ¿verdad? Muy. Solo necesitamos una playa en lugar de Manhattan en diciembre. Eric se quedó al otro lado de la isla, de pie con un codo apoyado en la encimera. Comieron los primeros bocados en silencio, arrancando trozos de la barra de pan y arrastrándolos por la rica salsa de tomate. Este es un buen movimiento, por cierto, dijo Kyle. El shakshuka sería una cosa inteligente para servir si tienes una cita real. Estoy totalmente encantado con esto. Por un momento, Eric pareció confundido. Luego sonrió de una manera que no parecía del todo natural y dijo, lo tendré en cuenta. Ni siquiera habían terminado de cenar y Eric ya se sentía vulnerable y estúpido. Por supuesto que sabía que Kyle no era su novio ni nada parecido, pero el recordatorio de que no era una cita real seguía sintiéndose como una bofetada en el estómago. Necesitaba superarse a sí mismo. Kyle estaba aquí para ayudar, no para enamorarse. He estado considerando la mejor manera de abordar esto, dijo Eric. Sonaba como si estuviera realizando una entrevista de trabajo. Lo intentó de nuevo. Quiero decir, he estado pensando en lo que podríamos hacer esta noche. Los ojos azules de Kyle brillaban. Eric se alegró de que haya puesto los lentes esta noche. Le hacían parecer más suave. ¿Ah, sí? ¿En qué has estado pensando? Eric empujó un trozo de pan alrededor de la sartén, tratando de reunir valor. No sé si estoy preparado para la penetración. Levantó la vista y vio que Kyle se encogía de hombros con facilidad. Por mí está bien. Tengo como 1 millón de ideas de cosas que podríamos hacer que no impliquen el sexo anal. Supongo que te refieres a eso. Sí, eso. Kyle caminó alrededor de la isla hasta situarse al lado de Eric.
Podemos hacer lo que te parezca, incluso si eso es que yo te agradezca por una comida encantadora y te dé las buenas noches. Viniste aquí por algo más que eso. No importa. Kyle le agarró la mano. Primera lección, Eric. Nunca tienes la obligación de hacer nada. Si invitas a alguien a tener sexo y luego cambias de opinión, puedes hacerlo. Siempre. Eric se quedó mirando sus manos unidas, fascinado por los largos y delgados dedos que se enredaban en los suyos, más carnosos. Sin embargo, parece grosero. De nuevo, eso no importa. Nunca estás obligado. Aunque si alguien te excita y no es un maldito idiota, se considera de mala educación dejarlo colgado. Pero sigue siendo tu elección. Y si se trata de algún completo puto idiota, entonces te puedo decir que se vaya de aquí con las pelotas doloridas. Tomo nota. Kyle estaba tan cerca y todo lo que Eric podía pensar era en besarlo. Pero si no son un completo idiota y si todavía estoy interesado. Entonces, dijo Kyle roncamente, podrías hacérselo saber, solo para que pueda estar seguro. Finalmente, Eric se armó de valor y preguntó, ¿puedo besarte? Kyle inclinó la barbilla hacia arriba. Por favor. Se quedó perfectamente quieto, dejando que Eric se acercara a él. Una sacudida recorrió a Eric cuando sus labios se encontraron. La excitación se mezcló con el alivio de tener por fin lo que había estado obsesionado durante días. Los labios de Kyle eran tan suaves y cálidos, y él le devolvía el beso con tanta dulzura, sin empujar. Cuando Eric abrió la boca y sus lenguas se rozaron, saboreó las especias de la salsa de tomate y la menta de los mojitos. Kyle enredó sus dedos en el pelo de Eric, tirando suavemente. ¿Y por qué era eso tan jodidamente caliente? Cuando Eric gimió en su boca, Kyle tomó el control del beso, haciendo retroceder a Eric hasta que se topó con la nevera. Ese pequeño cambio, la repentina sensación de estar atrapado entre el acero inoxidable y el cuerpo firme y cálido de Kyle, activó un interruptor en su interior. Tuvo un raro lapsus de control y besó a Kyle salvajemente, tratando desesperadamente de acercarlo aún más. ¿Cuándo había estado tan excitado? ¿Lo había estado alguna vez? Vamos arriba, murmuró Kyle contra sus labios. A pesar de lo excitado que estaba, Eric no pudo evitar echar un vistazo a la cocina. Sabía que se burlaría de él por esto, pero tenía que decirlo. De acuerdo, pero primero, ¿te importa si limpio? Kyle dio un paso atrás sonriendo. Te mataría dejar este desastre aquí, ¿no? Eric recogió la sartén y lo rodeó. No sería capaz de concentrarse, no es broma. Te creo. No habría ningún juicio en el tono de Kyle. Se limitó a ir a la isla y recoger sus platos sucios. Solo tomó unos 10 minutos, con los dos trabajando juntos, y el cambio de actividades le dio a Eric la oportunidad de calmarse un poco. Necesitaba abordar este asunto con la cabeza más despejada. De lo contrario iba a, 1, saltar sobre Kyle como un adolescente cachondo y 2, correrse inmediatamente. Cuando terminaron, Kyle rodeó el cuello de Eric con sus brazos. Ahora bien, ¿dónde estábamos? Eric se rió. Eso fue cursi. Es ansioso, corrigió Kyle. Llevo días pensando en desarmarte. Eric se quedó helado. ¿De verdad? Por supuesto, dijo Kyle con facilidad. Tengo muchos planes para ti. Dios, era impresionante. Tan seguro y sexy, bueno, joven. Eric no podía creer que estuviera realmente en sus brazos, a punto de estar en su cama, incluso si era solo en el interés de ser un amigo útil. Lo besó de nuevo porque podía hacer eso por ahora. Vamos, murmuró Eric, esperando que su deseo enmascarara sus nervios. Condujo a Kyle por los 2 tramos de escaleras hasta el dormitorio principal, respirando profunda y tranquilamente mientras intentaba frenar su acelerado corazón. «¡Guau! Esto es guau», dijo Kyle cuando llegaron a lo alto de la escalera.
El dormitorio y el baño en suite ocupaban toda la planta superior de la casa. A Eric le encantaba esta habitación, con sus grandes ventanas y su pared de ladrillo visto. Uno de sus cuadros favoritos colgaba en la pared frente a la cama, un gran paisaje oceánico abstracto que le resultaba a la vez tranquilizador y abrumador. El suelo, el robusto marco y el cabecero de su cama king size era de madera recuperada. Era un espacio muy tranquilo y que, ahora mismo, con la dramática iluminación que había colocado antes y el hermoso hombre que estaba de pie en medio del piso, también podía describir como sexy. Kyle se sentó en el extremo de la cama, todavía mirando alrededor de la habitación. ¿Qué hay en el menú?, preguntó. Quiero preguntar ahora antes de que empecemos a besarnos de nuevo. ¿Qué quieres hacer esta noche? Yo... Eric debería tener una respuesta preparada para esa pregunta, pero se quedó en blanco. Pensó en la boca de Kyle y en cómo se sentía contra la suya, cómo se sentiría en otros lugares, y también cómo se sentiría estar de rodillas para Kyle, usando su boca para ganar palabras de elogio y gemidos de placer. Me gustaría probar el oral. Kyle se cruzó de brazos y sonrió. ¿Quieres chupármela, Eric? Su tono era juguetón y seductor al mismo tiempo y, Dios, esas palabras. La erección de Eric había disminuido un poco cuando subieron las escaleras, pero ahora tuvo que cambiar su postura para que su no fuera tan obvia. No puedo prometer que se me dé bien, dijo con sinceridad, pero me gustaría intentarlo. Kyle se deslizó fuera de la cama, mordiéndose el labio mientras caminaba hacia él. No me importa ser tu sujeto de prueba. Su mirada se dirigió al evidente bulto que se había formado en los pantalones de Eric. Tampoco me importaría hacerte una demostración primero. Oh. Kyle juntó sus bocas, besando a Eric con fervor. El cerebro de Eric estaba aletargado por la lujuria, una sensación a la que no estaba acostumbrado, pero hizo todo lo posible por seguir el ritmo del beso. Quería que Kyle tomara las riendas e hiciera lo que quisiera, pero no sabía cómo pedirlo. No quería pedirlo. Por una vez en su vida, Eric no quería ser el que tuviera el control. Kyle dejó caer su mano a la entrepierna de Eric y comenzó a acariciar su erección rígida a través de los pantalones. Agradable, murmuró Kyle con aprecio. Besó la mandíbula de Eric y luego le mordió el lóbulo de la oreja. La cabeza de Eric se inclinó hacia atrás y dejó escapar un gemido completamente involuntario. Ya la tienes muy dura para mí. Ha pasado mucho tiempo, ¿no es así, bebé? El apelativo cariñoso debería haber sonado raro. Apenas se conocían, pero a Eric le pareció emocionante. Demasiado tiempo, aceptó sin aliento. Lo arreglaremos, prometió Kyle. Voy a exprimirte esta noche. Dios, eso sonaba maravilloso. Eric lo besó de nuevo, lo que esperaba que demostrara su aprobación de los planes de Kyle. Se quedó quieto, con todo su cuerpo zumbando de anticipación, cuando Kyle desabrochó los pantalones de Eric y deslizó su mano dentro. Sus dedos envolvieron el de Eric, haciendo que éste gimiera en la boca de Kyle. Sabía que había deseado esto, pero ahora que tenía la mano de este hermoso hombre alrededor de él y su lengua resbaladiza acariciando la suya, Eric no sabía cómo había podido vivir sin esto. El agarre de Kyle era flojo, las yemas de sus dedos rozaban ligeramente el eje de Eric. Eric empujó sus caderas un par de veces, necesitando más. Kyle se rió y retiró la mano. Estás desesperado por esto. ¿Por qué no te desnudas y te reúnes conmigo en la cama? Eric nunca se había quitado la ropa tan rápido. Se había desnudado delante de otros hombres tantas veces en su vida que no le daba ningún reparo exhibirse ahora. Miró a Kyle esperando su reacción. Quería su aprobación. Jesús. Kyle sonaba horrorizado. No era alentador. Pero entonces Kyle tocó ligeramente el pecho de Eric.
sobre un hematoma que se había formado después de que Eric recibiera un golpe en esa zona durante el partido en Toronto. No es nada, dijo Eric, que no quería distracciones. Hay muchos, dijo Kyle en voz baja. Pasó los dedos por otro moretón y otro más. Es parte del trabajo, ya casi no lo siento. Entonces Kyle estaba trazando las líneas de las cicatrices de su cirugía en el hombro. Apuesto a que sentiste esta. Solo algunas reparaciones. Todo está en orden de funcionamiento ahora. Kyle besó el tejido de la cicatriz, lo que fue sorprendentemente sensual, e hizo que los ojos de Eric se cerraran y su boca se aflojara. Los labios de Kyle se detuvieron, trazando suavemente la fina línea de la cicatriz mientras Eric se esforzaba por respirar. No era más que una cicatriz, ni siquiera tenía una historia interesante, pero lo que Kyle estaba haciendo era tan íntimo y adorable que Eric se perdió en él. Entonces, los labios de Kyle desaparecieron, y cuando Eric abrió los ojos, vio que había retrocedido para quitarse su propia camiseta. El cuerpo de Kyle no estaba magullado ni manchado. Era exactamente como Eric lo había recordado al verlo medio desnudo en su habitación de invitados. Perfecto. Su vientre plano y sus pectorales tonificados, con ese rastro de pelo en el que Eric no había podido dejar de pensar, estaban a la vista, y esta vez Eric podía admirar todo lo que quisiera. Se sentó en el extremo de la cama y observó cómo Kyle se abría los jeans y los desplazaba por sus delgadas caderas. Parecía un modelo cuando se puso delante de Eric sin más ropa que sus calzoncillos azules. Un modelo con una erección muy evidente que tensaba la tela de su ropa interior. Kyle se colocó entre las piernas de Eric y le levantó la barbilla. «Quítamelos», le indicó. En el mundo del hockey, Eric era conocido por sus manos firmes y por mantener la calma ante la presión, pero no pudo evitar que sus manos temblaran un poco al alcanzar y tocar a Kyle ahora. Colocó las palmas en la cintura de Kyle y las deslizó por su cálida y suave piel hasta la cintura de sus calzoncillos. Miró hacia arriba y Kyle asintió con la cabeza. Así que Eric enganchó los pulgares en la cintura y tiró de los calzoncillos unos centímetros hacia abajo. Luego se detuvo y se inclinó para poder presionar sus labios sobre el estómago de Kyle. Le besó por el abdomen y luego bajó hasta donde empezaba el rastro de pelo rubio oscuro. «Eso es bueno», murmuró Kyle. «Tómate tu tiempo». Eric volvió a levantar la mirada y se encontró con que Kyle lo estaba observando atentamente. «Eres precioso», dijo Eric, porque nunca se lo había dicho a Kyle y pensó que debía saberlo. Le besó el ombligo. Kyle peinó con sus dedos el cabello de Eric. «Gracias». Eric bajó los calzoncillos hasta que la punta de Kyle se quedó a la vista. La sujetó allí, contra el vientre de Kyle con la cintura. Durante unos segundos se quedó mirando hipnotizado. Realmente estaba a punto de tocar el de otro hombre. «¿Tienes dudas?», preguntó Kyle. Su tono era juguetón, pero Eric sospechaba que estaba preocupado. «No», dijo Eric. Se encontró con los ojos de Kyle. «No puedo creer lo afortunado que soy». Ambos sonrieron, y entonces Eric bajó la ropa interior de Kyle por encima de sus muslos y la dejó caer al suelo. La dura longitud de Kyle se balanceaba delante de su cara, larga y estrecha, con una clara curva hacia arriba, como un salto de esquí. Era perfecta, pero Eric no estaba muy seguro de qué hacer con ella. «Haz lo que quieras, precioso», dijo Kyle, probablemente notando la incertidumbre en la cara de Eric. El calor subió por la nuca de Eric. «¿Podrías decirme qué hacer? Me gusta cuando...» La sonrisa de Kyle era perversa. «¿Quieres que esté a cargo?» Eric asintió. «Podemos jugar así. Incluso me pondré fácil contigo. ¿Por qué no pones tus manos en mis muslos y vuelves a besar mi estómago? Eso me gustaba». Eric colocó las palmas de las manos sobre las rodillas de Kyle y acarició
lentamente hacia sus caderas. Disfrutó de la sensación de pelo suave y carne musculosa bajo sus manos y de la firmeza del vientre de Kyle contra sus labios. Mierda, me encanta cómo se siente tu barba contra mi piel, dijo Kyle, así que Eric frotó su mejilla contra su estómago y luego bajó hacia la base de su... Pudo sentir cómo los abdominales de Kyle se flexionaban en respuesta. Eric siguió frotando las palmas de las manos hacia arriba y hacia abajo, y sus pulgares se estiraron para presionar el pliegue de los muslos de Kyle. Juega con mis... instruyó Kyle. Como quieras, me encanta eso. Había algo en el hecho de que le dijeran lo que tenía que hacer que hacía todo esto más fácil. Eric tomó con cuidado las pelotas de Kyle con una mano, frotando un pulgar sobre la piel apretada y arrugada que, según notó, parecía estar meticulosamente depilada o afeitada o algo así. ¿Debería Eric depilarse? No era algo que hubiera considerado hacer antes. Eso es perfecto, dijo Kyle mientras Eric rodaba y tiraba suavemente de su pesado saco. Me encanta que me las toquen. Podría pasarme horas acariciando y chupando tus... Y ni siquiera tocar tu... Te encantaría. Sonaba como una tortura, pero también sonaba extremadamente caliente. Sin embargo, Kyle tenía que estar exagerando con lo de tardar horas, ¿no? Creo que me gustaría, dijo Eric. Me aseguraría de que sea así. La cabeza de la erección de Kyle seguía moviéndose cerca de los labios de Eric. La mirada de Eric se fijó en la raja y, sin quererlo, se lamió los labios. Kyle se dio cuenta. Adelante, bebé, cuando estés listo. Eric separó los labios y se inclinó hacia él. Besó la punta, dejando que su lengua rozara la piel suave y caliente. Cuando oyó la aguda respiración de Kyle, continuó besando la cabeza y luego la parte inferior. Abrió más la boca e inmediatamente avanzaba, utilizando más la lengua, y Kyle gimió de aprobación. Eric volvió a besar hasta la punta. Luego rodeó la cabeza con sus labios y rezó en silencio a quien estuviera escuchando, para que no estuviera a punto de hacerle a Kyle la peor de la historia. Cerró los ojos, tratando de apagar la ruidosa parte de su cerebro que insistía en que tenía que ser perfecto en todo lo que intentara. Llevaba mucho tiempo deseando esto, y ahora estaba aquí con este maravilloso y paciente joven. No lo arruinaría cuestionándose a sí mismo. Se limitaría a sentir su camino a través de él. Deslizó sus labios hacia abajo todo lo que pudo, rozando con su lengua la terciopelada piel del eje de Kyle y gimiendo por el alivio de saber por fin lo que se sentía al recibir a un hombre en su boca. Eso está bien, bebé, dijo Kyle. Rozó suavemente el pelo de Eric con sus dedos. Sé que no tengo un para principiantes, tiene una curva muy fuerte. A Eric le encantaba la curva de Kyle, aunque parezca una tontería decirlo. Pensó que le sentaba bien. Todo lo demás de Kyle había sido una deliciosa sorpresa. ¿Por qué no su...? Las palabras alentadoras de Kyle ayudaron a Eric a relajarse, y empezó a hacer lo que le parecía bien, lamiendo y chupando el tronco y la cabeza, pasando la lengua por la raja. Entonces se acordó de lo que más le gustaba a Kyle, y subió una mano para jugar de nuevo con los de Kyle. Kyle gimió y sacudió las caderas, empujando una vez en la boca de Eric antes de quedarse quieto. Lo siento, dijo Kyle con voz ronca. No era mi intención. A Eric le gustaba mucho la idea de que Kyle se metiera más en su boca, pero quizá no esta noche. Primero Eric tenía que practicar cómo llevarlo a él, o a alguien en todo caso, más profundamente. Esta noche no disfrutaría de la sensación de tener la boca llena de carne caliente y dura, y del peso de los de Kyle en sus manos.
El primer sabor picante tocó la lengua de Eric y lamió la raja queriendo más. Tan dulce, jadeó Kyle. Están- Estás tan jodidamente ansioso, me encanta. Dios, tienes un talento natural. No había forma de que esta fuera una buena, por mucho que Eric la estuviera disfrutando, pero aún así agradeció los elogios. Siguió y sus esfuerzos le hicieron ganar más gotas saladas que lamió con avidez. Se preguntó si sería capaz de saber cuándo Kyle estaba cerca. Quería tratar de tragar la liberación de Kyle, pero no estaba seguro de si sería capaz de hacerlo. De repente, Kyle retrocedía y Eric casi se cae de la cama tratando de perseguirlo, intentando que sus labios volvieran a rodearlo. Es suficiente, precioso. Kyle estaba medio jadeando y medio riendo. Eric debía parecer ridículo, desnudo y estirándose hacia adelante para seguir al miembro de Kyle como un pajarito. No quiero terminar todavía. ¿Por qué no te pones cómodo? Eric lo tomó como una invitación a recostarse en la cama, así que lo hizo. Apiló almohadas detrás de su cabeza y se estiró encima del edredón. Se dio cuenta de que estaba en la posición exacta en la que siempre había colocado a Kyle en sus fantasías. Desnudo, tumbado de espaldas con las piernas abiertas, él duro y plano contra el estómago. Jesús, mírate. Kyle sonrió. Luego se movió de la cama hasta estar arrodillado entre las pantorrillas de Eric. Mejor de lo que imaginaba. ¿Te lo has imaginado? Carajo, sí. No finjas que no has estado pensando en mí. El corazón de Eric se aceleró de vergüenza y emoción. He pensado en ti. Pensaba en ti cuando se cortó. La vergüenza ganaba la batalla en su interior. Cuando te estabas... Eric asintió. Eso está caliente. ¿Qué te imaginabas? Eric cerró los ojos. No podía mirar a Kyle y decir esto al mismo tiempo. Que me digas cómo complacerte. Tragó, ordenándome. Kyle aspiró un poco. Carajo, Eric. Eric abrió los ojos y encontró a Kyle agarrando la base de su propio con una expresión de asombro en su rostro. Eres algo más, dijo Kyle. Esto va a ser aún más divertido de lo que pensaba. ¿Qué tal si acaricias ese hermoso y grueso tuyo para mí? Muéstrame lo que hiciste cuando pensaste en mí. El exhibicionismo estaba fuera de la zona de confort habitual de Eric, pero no dudó ni un segundo en cumplir la orden de Kyle. Su mano envolvió y le dio sus habituales golpes firmes y rápidos. Con Kyle mirando y la visión del cuerpo desnudo de Kyle combinada con el persistente sabor de su líquido en la boca de Eric, este estuvo a punto de terminar en solo unos pocos tirones. Gruñó y levantó sus caderas de la cama, acercando su otra mano para atrapar el inminente desorden. Para, dijo Kyle con firmeza. Eric lo hizo. Respiró a pesar de la conmoción que supuso para su sistema la repentina pérdida de sensaciones. Nunca se había detenido antes. Fue estimulante, como recibir un disparo en el guante, un dolor horrible mezclado con una embriagadora sensación de poder. Estabas a punto de terminar, ¿verdad? Kyle se inclinó estirándose sobre el cuerpo de Eric y le besó la boca. Es increíble. ¿Por qué la prisa? Es como siempre lo hago. Kyle pareció considerar esto. ¿Duro? ¿Rápido? ¿Como un castigo? Eficaz, corrigió Eric. No es un castigo, solo no es un placer. Bueno, dijo Kyle, besando su barbilla y luego su cuello y luego su hombro derecho. Vamos a intentar otra manera. Se sentó sobre sus talones, volviendo a su lugar entre las amplias piernas de Eric. Empieza de nuevo, le indicó, despacio esta vez. Cualquier vergüenza que Eric había sentido al actuar para Kyle fue expulsada por un deseo abrumador de seguir sus instrucciones. Cuando tomó su
con la mano, no contuvo su gemido de placer al contacto. Sabía que Kyle quería oírlo, y Eric estaba decidido a darle a Kyle lo que quisiera. Así es, dijo Kyle roncamente, viendo cómo Eric movía su mano lentamente sobre su eje. Bien y fácil. El calor floreció en el estómago de Eric ante los elogios de Kyle. Arrastró una mano perezosamente sobre su propio pecho, frotando ligeramente la piel que sentía tan cruda y sensible como si cada centímetro de él fuera una zona erógena, como si Kyle pudiera tocarlo en cualquier parte y él se corriera al instante. Pero eso no era lo que Kyle quería. Así que Eric siguió con las dolorosas y lentas caricias, mientras le pasaba los dedos por el torso. Estaba desesperado por más. Quería ir más rápido, más fuerte. Quería la mano de Kyle o su boca. Quería que Kyle le dijera que podía correrse. ¿Ves lo bueno que es?, dijo Kyle. Eric asintió con fuerza, sin saber si era bueno o si era una tortura. ¿Quieres más, bebé? Eric asintió de nuevo, más seguro esta vez. Por favor. Kyle se inclinó y apretó un suave beso en el pecho de Eric. El contacto apenas fue nada, pero hizo que la espalda de Eric se arqueara. Kyle se rió contra su piel y luego besó hasta el ombligo de Eric, y cada roce de sus labios hizo que Eric se retorciera y jadeara. Por último, posó su boca sobre el de Eric, que estaba en tensión. Eric exhaló entrecortadamente, ordenándose a sí mismo no terminar en el momento en que los labios de Kyle tocaran su palpitante miembro. Si es que alguna vez lo tocara. Kyle empezó a besar el hueso pélvico de Eric y luego bajó por el pliegue de su muslo derecho. Cuando llegó al interior del muslo de Eric, Kyle le acarició separando los labios solo para hacerles cosquillas con cálidas bocanadas de aliento. Eric quería su lengua, sus dedos, cualquier cosa, pero Kyle cambió al lado izquierdo y empezó a besar hasta el estómago de Eric. Dobla las rodillas, ordenó Kyle. Los pies apoyados en la cama, quiero verte bien. Eric supuso que se refería a que quería una vista de su trasero, o al menos la zona en la que vivía. Cumplió, tratando de no avergonzarse por ello. Puedes decir que no a cualquier cosa que haga o pida, ¿bien? Dijo Kyle con seriedad. Puedes decir basta, puedes terminar todo esto en cualquier momento, ¿entiendes? Sí. Inténtalo sin el signo de interrogación, esto es importante. Sí, dijo Eric, esta vez con más firmeza. Te diré si estoy incómodo con cualquier cosa. Bien, ahora voy a chuparte y si no te importa, me gustaría jugar un poco con tu agujero mientras lo hago. ¿Te gustaría? No lo sé, dijo Eric con sinceridad. Le había gustado cuando se lo había hecho a sí mismo, pero ¿sería incómodo que otra persona le tocara ahí? Iré despacio y seré suave, y puedes decirme que pare, recuérdalo. Lo haré. De acuerdo. Kyle sonrió. Entonces vamos a divertirnos, precioso. Lamió el eje de Eric lenta y duramente, y las caderas de Eric volaron de la cama. Mierda. No era como si Eric nunca hubiera sido chupado antes, pero había pasado mucho tiempo. Y Kyle realmente sabía lo que estaba haciendo. Chupó la cabeza hasta que Eric pensó que podía morir, y luego se lo tragó como un profesional. ¡Guau! Jadeó. Eso es. ¡Guau! Estaba bastante seguro de que la cabeza de Sub estaba en la garganta de Kyle, lo que era una sensación abrumadora y excelente. Kyle se retiró. Solo estoy empezando, campeón. Relájate y déjame darte tu recompensa por esa victoria en Toronto. Esas palabras encendieron algo en Eric. Le gustaba la idea de ser recompensado por sus logros. Le gustaba sentir que se había ganado ese placer. Se apoyó en los codos para poder ver cómo Kyle volvía a tragárselo profundamente. Kyle lo miró a través de sus pestañas, con los labios estirados alrededor de
del de Eric. Y si pudiera sonreír ahora mismo, Eric estaba seguro de que lo haría. Kyle no parecía en absoluto cohibido por el hecho de ser observado. De hecho, parecía disfrutarlo, trabajando toda la longitud de Eric mientras gemía felizmente, como si fuera lo mejor que había probado nunca. Cerró los ojos y respiró por el intenso deseo de terminar. Se ordenó a sí mismo no hacerlo, queriendo más de la boca de Kyle y sus dedos. No estaba listo para que esto terminara. Afortunadamente, Kyle se apartó entonces, dando a Eric un momento para retirarse del borde. Eric observó cómo Kyle se metía dos de sus propios dedos en la boca, empapándolos de saliva, y luego sonreía mientras los levantaba para que Eric los viera. Antes de que Eric pudiera reaccionar, Kyle estaba llevándose a la boca de nuevo. Un segundo después, sus dedos resbaladizos estaban presionando el de Eric. A lo lejos, Eric pensó que debería haber puesto un frasco de lubricante en su mesita de noche para que Kyle tuviera fácil acceso, pero no quería interrumpir lo que estaba sucediendo ahora. Incluso sin el lubricante adecuado, los círculos que Kyle estaba trazando en la entrada de Eric eran eléctricos. ¿Se siente bien?, preguntó Kyle comprobando. Sí, dijo Eric con voz ronca. Se siente increíble. ¿Esto?, preguntó Kyle, presionando ligeramente su ojero. Eric jadeó, sorprendido por lo bien que se sentía. Le había dicho a Kyle que no estaba preparado para pero de repente estaba desesperado por algo. Hazlo otra vez, jadeó. Por favor. Kyle sonrió con complicidad mientras empujaba de nuevo, esta vez con un poco más de fuerza. El gemido de Eric fue tan fuerte que instintivamente se tapó la boca con el brazo. «Oh», dijo Kyle, envolviendo una mano firmemente alrededor de la muñeca de Eric y apartando su brazo. Lo mantuvo en el aire por encima de la cabeza de Eric, lo que supuso una sensación intensa totalmente nueva. «No me ocultes esos hermosos sonidos, me los he ganado». La boca de Eric se abrió en una amplia y probablemente tonta sonrisa mientras miraba a Kyle. Una mano seguía sosteniendo su muñeca en el aire y la otra frotaba cuidadosamente los dedos contra su agujero. En ese momento, Eric se sintió perfectamente feliz y relajado y disfrutó de la vista del hermoso hombre que lo estaba cuidando. La de Kyle sobresalía, rígida y aún brillante por la saliva de Eric. Sin siquiera darse cuenta de que lo estaba haciendo, Eric se acercó a ella, envolviendo su mano libre alrededor del eje y acariciando lenta y suavemente, como le había indicado que hiciera con su propio antes. Kyle dejó caer su muñeca, lo que se sintió como una pérdida hasta que Kyle llevó esa mano a la de Eric. Se miraron a los ojos mientras se acariciaban, y Eric se sorprendió de lo oscuro que eran los ojos normalmente pálidos de Kyle. Sus labios estaban rojos e hinchados por haber chupado el de Eric, y su piel estaba enrojecida en el pecho y en el cuello. Tenía un aspecto absolutamente impresionante, como un ángel caído que solo estaba en este planeta para enseñar a los mortales a follar. La fantasía caprichosa hizo que Eric gimiera, lo que hizo que Kyle sonriera perversamente. Soltó el de Eric y se desplazó por la cama, obligando a Eric a soltar también el de Kyle. Lamió una franja sobre el eje de Eric y luego dijo: ¿Quieres que te haga acabar así? Cada parte de Eric gritaba que sí, aunque sabía que lo lamentaría cuando terminara. Asintió con la cabeza y luego dijo valientemente: Quiero que empujes dentro de mí un poco. Kyle parecía emocionado por esta petición. Iré despacio, prometió. Dime si quieres que pare. De acuerdo. Kyle se llevó nuevamente el de Eric a la boca, y durante 1 minuto más o menos, sus dedos siguieron haciendo suaves círculos alrededor de la entrada de Eric. La anticipación, mezclada con el éxtasis de que se lo estén chupando de forma experta,
le hizo subir de tono. Sus dedos de los pies se curvaron y sus dedos se flexionaron contra las mantas mientras se obligaba a no terminar antes de que Kyle pudiera presionar dentro de él. Finalmente, sintió la excitante presión de la yema del dedo de Kyle entrando en él. Intentó relajarse, queriendo invitarlo a entrar. Kyle seguía trabajando con su talentosa boca, pero su mirada revoloteaba hacia el rostro de Eric, observando su reacción. Eric no pudo decir nada, solo podía apretar los dientes, mientras la inevitabilidad de su orgasmo se instalaba. Intentó luchar contra él, pero Kyle movía la cabeza y hacía cosas complicadas con la lengua en el punto exacto. Todo eso mientras su dedo creaba una presión perfecta y ardiente en su interior. Y Eric no pudo evitar que su orgasmo se disparara. Ya voy a... Carajo, Kyle, estoy... La fuerza de su clímax le cortó el paso y su liberación salió disparada, mientras su mente se quedaba felizmente en silencio. Cada parte de él fue consumida por el puro placer, y Kyle se quedó justo donde estaba, chupando y tragando hasta que Eric se agotó. Cuando terminó, Eric dejó caer la cabeza sobre las almohadas jadeando. Lo siento, he intentado durar. Kyle estaba besando el interior de los muslos de Eric. Estuviste perfecto. Deslizó su dedo fuera de Eric, y éste sintió una sorprendente sensación de vacío. Eso fue... Eric buscó las palabras. Increíble. Entonces Kyle se sentó y caminó de rodillas hasta quedar ahorcajada sobre la cintura de Eric. Tomó su propio en la mano y comenzó a acariciar rápidamente. Me aseguraré de que dure la próxima vez. Quiero bordearte durante mucho tiempo, hasta que estés suplicando que te liberes. ¿Has hecho eso alguna vez? ¿Hacer qué? El cerebro de Eric no estaba funcionando bien después de ese orgasmo, o con un asiento de primera fila para ver a Kyle, o con la mención casual de Kyle de la próxima vez. Bordeando, ver cuánto puedes durar, llevarte al borde y luego retroceder una y otra vez. Su voz era tensa mientras lo describía. Quiero hacerte eso, hacerte perder absolutamente el control. Creo que lo necesitas. Sí, dijo Eric con voz ronca. De repente, necesitaba absolutamente esa cosa de la que apenas había oído hablar hasta ahora. Quería que Kyle lo desarmara de esa manera. Kyle se llevó la mano a la espalda y Eric se dio cuenta de que probablemente estaba jugando con su propio agujero. ¿Debería Eric ofrecerse a ayudar aquí? Probablemente. Pero Kyle no le estaba diciendo que lo hiciera y se veía tan jodidamente caliente haciéndose esto a sí mismo que Eric no podía moverse. Estaba hipnotizado, observando el desenfoque de la mano de Kyle mientras volaba sobre y la hermosa expresión de felicidad en su rostro. Sus labios estaban flojos e hinchados y sus ojos estaban cerrados. Oh, mierda, voy a terminar. Sí, hazlo, dijo Eric, y luego añadió audazmente. Todo sobre mí, vamos. Kyle abrió los ojos. Puta mierda. Los dos vieron cómo su liberación salía a chorros, desnudando el pecho de Eric. La cara de Kyle era preciosa al momento de correrse, soñadora y enrojecida mientras salían de él dulces gemidos de éxtasis. Eric lo sostuvo con las manos firmes en las caderas y, por un momento, se miraron fijamente, con los ojos muy abiertos y, al menos en lo que respecta a Eric, sorprendido por lo mucho que deseaba más de este hombre. Lo arrastró hacia abajo en un largo y lento beso que esperaba que expresara más gratitud que la adoración que realmente sentía. Cuando se separaron, Kyle se desplomó en la cama a su lado y dijo: Voy a limpiar eso, dame un segundo. No hay prisa. Kyle se rió. ¿Así que este lío no te importa? Eric miró las vetas brillantes y pegajosas en su pecho, mientras los hermosos gemidos de Kyle de hace un momento resonaban en sus oídos.
No me molesta en absoluto, en realidad. Se quedaron así un rato, uno al lado del otro, pero sin hablar ni mirarse. Eric estaba lidiando con la enormidad de este momento. Sabía que este tipo de cosas no significaban casi nada para Kyle, pero Eric nunca había tenido sexo fuera de una relación romántica, y mucho menos con un hombre, y su corazón le pedía a gritos, absurdamente, que rodeara a Kyle en sus brazos y no lo dejara ir nunca. Era mucho para procesar. Finalmente, Kyle se incorporó hasta quedar sentado y le dio una palmadita en el hombro a Eric. Voy a buscar un paño. ¿Hay uno en el baño? Sí, hay un estante con algunos. De acuerdo. Eric estiró los brazos en forma de T y exhaló un largo suspiro. Era la misma cama en la que se había despertado. ¿Se sentía diferente ahora? ¿Terminaba el día como un hombre cambiado? Bueno, tenía el de otro hombre secándose en su pecho. Eso era diferente. Se echó a reír. Kyle salió del baño y se detuvo al oír la inusual risa de Eric. Oh, te he roto. No. Eric se pasó una mano por la cara tratando de serenarse. No, solo estoy abrumado. Kyle se sentó en la cama a su lado. ¿Bueno o malo? Bueno, dijo Eric rápidamente. Realmente bueno. Parece que te has divertido, bromeó Kyle. Eric sonrió perezosamente en respuesta. El paño se sentía cálido y relajante mientras Kyle lavaba todos los rastros de sí mismo de la piel y el vello del pecho de Eric. Una vez más se le ocurrió a Eric que debería ayudar, o simplemente tomar el paño y hacerlo él mismo, pero esto era agradable, y a Kyle no parecía importarle. Me encanta el pelo de tu pecho, dijo Kyle. Arrastró los dedos de su mano libre por los rizos húmedos. Tan jodidamente sexy. Gracias. Eric le tomó la mano y enredó sus dedos. Besó la parte superior de la mano de Kyle y luego lo tiró encima de él para poder besarlo de nuevo. Fue otra exploración lenta y perezosa, y Eric pensó que podría ser incluso mejor que sus besos urgentes y hambrientos. Estaría encantado de besar a Kyle así para siempre, sobre todo si seguía dando esos pequeños suspiros de felicidad. Kyle apiló sus puños en el esternón de Eric y luego apoyó su barbilla juguetonamente en la parte superior. Entonces, sexo con hombres. ¿Cuál es el veredicto? 1 millón de pensamientos pasaron por el cerebro de Eric, pero lo único que consiguió decir fue: me ha gustado. Los ojos de Kyle se abrieron de par en par y luego se apartó de Eric. ¡Guau! Dijo rotundamente. ¡Guau! Eric se rió e intentó agarrarlo, pero Kyle se apartó. Me encantó, aclaró Eric. Ha sido genial. Demasiado tarde. Acabas de describir el sexo conmigo de la misma manera que la gente describe un nuevo sabor de M&M's. Kyle. Eric rodó hacia su lado y se arrastró hasta que estuvo mirando a Kyle. Eso fue increíble, me cambió la vida, algo que nunca había vivido hasta hoy. Los ojos de Kyle se entrecerraron. Es un comienzo. Eric le besó la frente y luego se levantó de la cama y se puso de pie. Se dirigió al baño sintiéndose mareado. Oh, todavía no había podido ver bien tu trasero, dijo Kyle desde la cama. Santo cielo, amigo. Eric lo meneó un poco, lo que le valió un silbido. Sabía que tenía un buen trasero. Era una de las muchas cosas que corría el riesgo de perder cuando se retirara. Cuando Eric volvió del baño, Kyle ya estaba vestido. ¿Te vas? Sí, pensé. Quiero decir, todavía es muy temprano. Puedo ir a casa. Eric trató de no dejar traslucir su decepción. Claro, eso tiene sentido. Aunque estoy seguro de que dormiría como un tronco en esa cama. O en tu cama de invitados otra vez, añadió Kyle rápidamente. No voy a asumir que... Eric agarró un par de calzoncillos nuevos de su tocador. Si te quedas esta noche, serás bienvenido a compartir mi cama. O dormir en la habitación de invitados, tú eliges.
Tal vez la próxima vez. Eric se quedó congelado un segundo y luego volvió a ponerse los calzoncillos. Kyle había mencionado una próxima vez antes, pero eso había sido cuando estaba al borde del orgasmo. ¿Realmente quería hacerlo de nuevo? ¿Realmente quería hacer eso del borde? ¿La próxima vez? Preguntó Eric, esperando que su tono no traicionara lo ansioso que estaba. Si quieres, quiero decir, sé que tu mente está volando ahora mismo, pero apenas hemos arañado la superficie esta noche. Tengo mucho que enseñarte. Eric resopló. De acuerdo, profesor. Quizá podamos programar algo la semana que viene. Suena bien. Te enviaré un recordatorio de la cita. Eric se puso unos pantalones de chándal. O puede ser un malcriado al respecto. Kyle cruzó la habitación y rodeó con sus brazos la cintura de Eric. Acabo de recordar que estoy ocupado durante los próximos 6 años. Eso es muy malo. Probablemente estaré muerto después de eso. Kyle lo besó. Estarás aún más sexy en 6 años, apuesto. Eric acompañó a Kyle hasta la puerta principal y le dio su chaqueta. Kyle sacó su teléfono del bolsillo y se rió. Kip me está invitando a tu partido del sábado por la tarde. A Eric le encantaba la idea de que Kyle lo viera jugar. Quería lucirse ante él. No te cansas de mí, ¿eh? Quiero ver lo flexible que eres. Kyle movió las cejas, lo que hizo reír a Eric. Gracias, dijo Eric torpemente antes de abrir la puerta. Esto realmente fue bueno. Fue más de lo que había esperado. Ha sido perfecto, gracias. Los ojos de Kyle eran suaves. Me he divertido. Mantente en contacto, ¿de acuerdo? Lo haré. Y, añadió Kyle alegremente, estaré atento a cualquier posible pretendiente para ti. Eso desconcertó a Eric por un momento, lo cual era una tontería porque sabía que Kyle no iba a salir con él. Forzó una sonrisa. Me parece bien. Te saludaré en el partido. Yo seré el que lleve la camiseta de Yo besé a Eric Bennett. Kyle le guiñó un ojo y luego se fue.